En pleno corazón de Santa María la Ribera, uno de los barrios más emblemáticos de la Ciudad de México, se alza una construcción que la mayoría de los transeúntes ignora por completo. No es una ruina perdida en las afueras. No es un edificio oculto tras murallas inaccesibles. Esta mansión está ahí, a la vista de todos, rodeada de tiendas, restaurantes y el ir y venir constante de una ciudad que nunca se detiene. Durante décadas, fue epicentro de la vida intelectual mexicana, un espacio donde se gestaron ideas que transformarían el rostro cultural del país. Hoy permanece en un silencio que dice más que 1000 palabras. Este lugar es la Casa Rivas Mercado, y su historia no necesita fantasmas para estremecer. Lo verdaderamente inquietante está en el olvido que la envolvió durante generaciones. Lo que sucedió dentro de estos muros no es ficción ni leyenda urbana. Es historia real, documentada, una narrativa de grandeza y tragedia que México prefirió ignorar por mucho tiempo. Aquí vivió una de las familias que marcaron el rumbo arquitectónico y cultural de una nación en transformación. Aquí creció una mujer cuyo nombre debería resonar en cada libro de historia, pero que durante años fue apenas un susurro entre especialistas. Antes de adentrarnos en esta investigación, quiero invitarte a que te suscribas a este canal si te interesan las historias reales que han quedado sepultadas bajo capas de amnesia colectiva. Aquí no encontrarás sensacionalismo barato ni invenciones, solo documentales rigurosos sobre lugares y personajes que construyeron el México que conocemos hoy. Dale like a este video si valoras el trabajo de recuperar nuestra memoria histórica y déjame en los comentarios si alguna vez has caminado por Santa María la Ribera sin saber que pisabas tierra sagrada para la cultura mexicana. Tu interacción ayuda a que estas historias lleguen a más personas que necesitan conocerlas. Ahora sí, volvamos a finales del siglo XIX. Antonio Rivas Mercado no era un arquitecto cualquiera. Era un visionario que entendió que los edificios no son solo estructuras funcionales, sino declaraciones de principios sobre el futuro de una sociedad. Cuando diseñó el Ángel de la Independencia, ese símbolo dorado que hoy identifica a la Ciudad de México en todo el mundo, estaba construyendo mucho más que un monumento. Estaba proyectando la imagen de un México que aspiraba a la modernidad, que quería competir culturalmente con las grandes capitales europeas. Rivas Mercado perteneció a la élite intelectual del Porfiriato, esos más de 30 años en que Porfirio Díaz gobernó México con mano firme, mientras impulsaba una transformación urbana sin precedentes. La ciudad se llenó de avenidas amplias, edificios de inspiración europea, sistemas de tranvías y espacios culturales que buscaban emular a París o Viena. En ese contexto, Antonio era pieza clave del proyecto modernizador. La mansión que construyó en Santa María la Ribera no fue concebida simplemente como hogar familiar. Era un espacio cultural en sí mismo, diseñado para albergar tertulias, debates filosóficos, conciertos privados y encuentros entre las mentes más brillantes de la época. La arquitectura de la mansión reflejaba ese eclecticismo característico de la época, mezclando elementos neoclásicos con toques Art Nouveau que estaban de moda en Europa. Los salones tenían techos altos con molduras elaboradas, ventanas generosas que inundaban los espacios de luz natural, pisos de madera europea cuidadosamente seleccionada. Los jardines no eran simples adornos, sino espacios pensados para la contemplación y el diálogo intelectual. Cada rincón de la casa transmitía un mensaje claro. Aquí habitaba gente que valoraba la belleza, el conocimiento y la conversación civilizada. Las paredes exhibían obras de arte cuidadosamente curadas. Las bibliotecas contenían volúmenes en francés, inglés, alemán y español. Los espacios comunes estaban diseñados específicamente para facilitar el intercambio de ideas entre personas influyentes. No era solo una casa, era un salón cultural paralelo a las instituciones oficiales, un lugar donde el pensamiento podía fluir con mayor libertad y experimentación. En esa casa se organizaban conciertos privados, lecturas de poesía, debates sobre filosofía política y presentaciones de nuevas propuestas artísticas. Escritores, pintores, músicos y pensadores de todo tipo frecuentaban los Rivas Mercado. Para entender la importancia de este espacio,
Hay que recordar que en aquella época, antes de la proliferación de medios masivos, las casas de ciertas familias funcionaban como verdaderos centros culturales alternativos, donde se gestaban las ideas que luego influirían en el desarrollo nacional. Antonio Rivas Mercado se casó con Matilde Castellanos, mujer de familia acomodada que compartía su pasión por las artes. Tuvieron varios hijos, pero uno de ellos destacaría de manera extraordinaria. Antonieta, nacida en 1898 precisamente en esa mansión de Santa María la Ribera. Desde pequeña, Antonieta respiró un aire intelectual, poco común para las niñas de su época. Su padre, adelantado a su tiempo en muchos sentidos, creía firmemente que la educación de calidad no debía reservarse solo para los varones. Antonieta aprendió idiomas, estudió música, leyó a los grandes autores clásicos y contemporáneos, desarrolló un pensamiento crítico que la distinguía entre sus pares. La casa donde creció no era simplemente su hogar, era la universidad informal que moldeó su mente. En esos salones, escuchaba debates sobre el futuro de México. En esa biblioteca, descubría mundos literarios y filosóficos. En esos jardines reflexionaba sobre su propio lugar en una sociedad que tenía expectativas muy limitadas para las mujeres. Antonieta creció con una contradicción dolorosa. Había sido educada para pensar libremente, para cuestionar, para crear, pero vivía en un mundo que no tenía espacio real para mujeres con ambiciones intelectuales serias. La sociedad esperaba que se casara bien, administrara un hogar elegante, tuviera hijos y participara en actividades culturales solo como espectadora o mecenas, nunca como creadora principal. Se esperaba que fuera musa, no artista, que apreciara la cultura, no que la produjera, que adornara salones con su presencia, no que los liderara con sus ideas. Pero Antonieta había sido formada para mucho más que eso, y esa tensión entre su educación y las expectativas sociales marcaría toda su vida de formas que nadie podía anticipar en ese momento. La casa donde creció le había dado herramientas intelectuales poderosas, pero el mundo exterior no tenía idea de qué hacer con una mujer que poseía esas herramientas. Cuando Antonieta alcanzó la edad adulta, México atravesaba uno de los periodos más violentos de su historia. La Revolución Mexicana había estallado en 1910, poniendo fin al régimen porfiriano y sumergiendo al país en una década de guerra civil, transformación política radical y reconfiguración social profunda. El México elegante y afrancesado que su padre había ayudado a construir se desmoronaba. Las viejas élites perdían poder. Surgían nuevos líderes con visiones completamente diferentes sobre el futuro nacional. En medio de ese caos, Antonieta intentaba encontrar su camino. Se casó joven con Albert Blair, un estadounidense con quien tuvo un hijo, pero el matrimonio fue un desastre. Antonieta sentía que la vida doméstica la asfixiaba, que sus ambiciones intelectuales no cabían en el molde estrecho de esposa y madre que la sociedad le imponía. El divorcio, escandaloso en aquella época, fue inevitable. Liberada de ese matrimonio pero enfrentando el juicio social, Antonieta se lanzó de lleno a la vida cultural e intelectual mexicana. Escribió ensayos, cuentos, obras teatrales. Fundó el Teatro Ulises junto con otros intelectuales, un proyecto experimental que pretendía revolucionar la escena teatral mexicana, introduciendo obras vanguardistas europeas y explorando nuevas formas de expresión dramática. El Teatro Ulises enfrentó resistencia del público conservador y la crítica tradicional, pero Antonieta no retrocedió. Creía con pasión que el arte era herramienta fundamental de transformación social. Su siguiente gran proyecto fue político: apoyar la campaña presidencial de José Vasconcelos en 1929, un intelectual que prometía un México centrado en la educación y la cultura. Si este documental te está haciendo reflexionar sobre figuras históricas que merecían mejor destino, te invito a que sigas este canal para más investigaciones profundas sobre la historia real de México. Dale like si valoras este tipo de contenido riguroso que rescata del olvido a personas extraordinarias. Y déjame en los comentarios, ¿conocías a Antonieta Rivas Mercado antes de este video? ¿Qué otras mujeres de nuestra historia crees que han sido injustamente olvidadas?
Tu participación ayuda a mantener viva esta conversación necesaria sobre nuestra memoria colectiva. La campaña de Vasconcelos fue intensa. Antonieta no solo aportó dinero, invirtiendo buena parte de su fortuna personal, sino que participó activamente, organizando eventos, escribiendo discursos, movilizando simpatizantes. Para ella, Vasconcelos representaba la esperanza de un México diferente, donde la cultura fuera prioridad nacional y los intelectuales tuvieran voz real en las decisiones políticas. Cuando Vasconcelos perdió las elecciones en circunstancias ampliamente consideradas fraudulentas, Antonieta lo vivió como derrota personal devastadora. No era solo perder una elección, era la confirmación de que el México que ella imaginaba no tenía lugar en la realidad política del país. El desencanto fue total. Después de la derrota electoral, Antonieta abandonó México y se estableció en París junto con Vasconcelos, con quien había desarrollado una relación personal compleja que trascendía lo político. En el exilio voluntario, intentaría encontrar un nuevo propósito para una vida que sentía cada vez más fragmentada. París, la ciudad luz, la capital cultural de Occidente, sería el escenario del capítulo final de su historia. En París, lejos de su país, de su familia y de la casa que había moldeado su identidad, Antonieta intentó reconstruir su existencia. Escribía, participaba en círculos intelectuales parisinos, buscaba darle nuevo sentido a su vida, pero la distancia geográfica no alivió su crisis interior. Enfrentaba conflictos personales profundos, sentía que había perdido su lugar en el mundo, que sus esfuerzos por transformar México habían sido inútiles, que su vida personal estaba marcada por relaciones complicadas y dolorosas. El 11 de febrero de 1931, Antonieta Rivas Mercado entró a la Catedral de Notre Dame en París. Lo que sucedió ese día marcó el trágico final de una vida extraordinaria. No vamos a detallar aquí las circunstancias exactas de su muerte porque este es un documental histórico, no un relato sensacionalista. Lo importante es comprender el impacto que esa tragedia tuvo. Una de las mujeres más brillantes de su generación, escritora, intelectual y activista cultural, que había luchado por transformar México, terminó su vida lejos de su país, sola, sumida en una crisis que nadie pudo ayudarla a resolver. La noticia llegó a México y causó conmoción entre quienes la conocían, pero esa conmoción pronto se convirtió en silencio. La familia Rivas Mercado prefirió no hablar públicamente. La prensa mencionó brevemente el suceso y luego lo olvidó. Algunos intelectuales escribieron textos en su memoria, pero en general México no supo cómo procesar lo ocurrido. Antonieta había sido figura incómoda en vida, mujer que desafiaba convenciones sociales, que hablaba de temas que muchos preferían evitar, que exigía espacios que la sociedad no estaba lista para darle. En su muerte se volvió aún más incómoda, un recordatorio de que el progreso cultural tiene costos humanos, de que las sociedades que no acogen a sus mentes más brillantes las pierden de formas dolorosas. Y aquí llegamos a la pregunta central: ¿qué pasó con la Casa Rivas Mercado después de la muerte de Antonieta? La respuesta revela mucho sobre cómo funcionan memoria y olvido en nuestra cultura. Después de la tragedia, la casa perdió gradualmente su función como centro cultural. Antonio Rivas Mercado había muerto años antes, en 1927, y con él se fue la energía que había hecho de esa mansión un espacio vibrante. La familia siguió habitándola algunos años, pero ya no era lo mismo. Las tertulias cesaron. Las reuniones de artistas se trasladaron a otros lugares y la casa se convirtió en una residencia familiar más, aunque conservaba su distinción arquitectónica. Con el paso de décadas, experimentó lo que tantos edificios históricos mexicanos han experimentado: abandono progresivo. No fue dramático ni súbito, fue lento, casi imperceptible. Los herederos eventualmente dejaron de habitarla. El mantenimiento se volvió irregular. Las molduras comenzaron a deteriorarse. Los jardines perdieron su cuidado meticuloso, y el edificio que había sido símbolo de elegancia y pensamiento moderno empezó a mostrar las cicatrices del tiempo y el desinterés.
La casa que había albergado algunas de las conversaciones más importantes de la historia cultural mexicana quedó atrapada en un limbo entre pasado glorioso y futuro incierto. El barrio de Santa María la Ribera también cambió con el tiempo. Había sido uno de los más elegantes a finales del siglo XIX, pero la ciudad creció en otras direcciones y el barrio dejó de ser epicentro de la vida cultural que alguna vez fue. La mansión quedó como vestigio de otra época, rodeada por una ciudad que ya no la recordaba ni comprendía su importancia. Durante años muy pocas personas sabían realmente quién había vivido ahí. Los vecinos pasaban frente a ella y veían solo un edificio antiguo, bonito quizás, pero sin conocer la historia que contenía. No había placas conmemorativas, no había información pública accesible, no había esfuerzos institucionales por preservar la memoria del lugar. La Casa Rivas Mercado se convirtió en lo que tantos lugares importantes se convierten, un secreto a plena vista. Y esa es precisamente la extrañeza de esta mansión. No se trata de fenómenos inexplicables ni misterios sobrenaturales. El misterio es mucho más profundo y humano. Es el misterio del olvido, de cómo una sociedad puede dejar de recordar lugares y personas fundamentales en su desarrollo cultural. El silencio que rodeó a la Casa Rivas Mercado durante décadas no fue accidental. Fue resultado de varios factores combinados. Por un lado, el dolor de una familia que prefirió mantener privacidad sobre la tragedia de Antonieta. Por otro, la incomodidad de la sociedad mexicana con figuras que no encajaban en narrativas simples. Antonieta era difícil de clasificar. Ni solo víctima, ni solo heroína, ni solo intelectual. Era mujer compleja que había tomado decisiones controversiales, que había desafiado normas sociales, que había fracasado en algunos proyectos y triunfado en otros. El México de mediados del siglo XX, construyendo una narrativa nacional rígida después de la Revolución, no tenía espacio claro para figuras tan contradictorias. Además, la casa representaba a un México que muchos querían olvidar. Era símbolo del porfiriato, de esa élite cultural afrancesada que la Revolución había desplazado. Reconocer su importancia significaba admitir que el porfiriato no había sido solo dictadura y desigualdad, sino que también había producido cultura y pensamiento importantes. Esa admisión era complicada, pero la historia tiene formas curiosas de resistir el olvido. A partir de los años 80 y 90, comenzó un proceso lento pero consistente de recuperación de la memoria de Antonieta Rivas Mercado. Investigadores, escritores y académicos empezaron a estudiar su vida con mayor seriedad. Se publicaron biografías, se reeditaron sus textos, se organizaron conferencias. Poco a poco, Antonieta dejó de ser tema incómodo y empezó a ser reconocida como una de las intelectuales más importantes de su época. Con ese reconocimiento llegó el interés por la Casa Rivas Mercado. Grupos de preservación histórica y autoridades comenzaron a prestar atención. Se iniciaron estudios arquitectónicos, se propusieron proyectos de restauración, se discutió convertir la casa en museo o centro cultural. Si este documental te ha hecho reflexionar sobre la importancia de preservar nuestra memoria histórica, suscríbete a este canal para más contenido así. Dale like para que más personas conozcan estas historias. Y déjame en los comentarios, ¿conocías esta historia? ¿Has visitado Santa María la Ribera? ¿Qué otros lugares históricos crees que México debe preservar mejor? Hasta el próximo documental.